Saludos, sean bienvenidos a esta clase, continuando con el temario de la unidad curricular de periodoncia de la Universidad de Carabobo. En esta clase hablaremos sobre la enfermedad periodontal necrosante. Hemos estudiado bastante a profundidad lo que es la enfermedad periodontal, la gingivitis, la periodontitis en sus diferentes estadios y grados, pero en esta clase se nos van a romper, digamos que algunos paradigmas con respecto a la enfermedad periodontal, porque nos vamos a dar cuenta a medida que progresemos que estas enfermedades, aunque son periodontales, son bien distintas, son muy diferentes a lo que hemos estudiado hasta ahora en las clases. Entonces debemos estar atentos a estas manifestaciones, a estas presentaciones clínicas, pero sobre todo y haciendo mucho hincapié a lo que nos refiere nuestro paciente. Al final de esta clase ustedes podrán reconocer en sus pacientes los signos y síntomas clínicos de la enfermedad periodontal necrosante. Entonces, ¿qué es la enfermedad periodontal necrosante? Lo que hemos estudiado hasta ahora de la enfermedad periodontal es que es una enfermedad o una entidad inflamatoria multifactorial de carácter crónico que sabemos que está asociada a una película disbiótica que va destruyendo progresivamente el aparato de inserción periodontal. Eso lo sabemos, eso es lo que hemos estudiado hasta los momentos. Sin embargo, la enfermedad periodontal necrosante se ha reconocido como una categoría de periodontitis distinta a la que conocemos actualmente. Las enfermedades periodontales necrosantes las conforman un grupo de afecciones que comparten un fenotipo característico. Fíjense bien, un fenotipo característico donde la necrosis de los tejidos gingivales o periodontales es un rasgo prominente. ¿Ok? Entonces, grábense eso de entrada. Tienen un fenotipo característico, tienen rasgos bien distintivos que las diferencian de las enfermedades periodontales que hemos visto hasta ahora. Y fíjense que hablamos de necrosis de los tejidos gingivales. Eso no se ha mencionado en ninguna de las clases anteriores como un manifiesto de la enfermedad periodontal. Pero en las enfermedades periodontales necrosantes es un rasgo prominente, algo característico. De hecho, estos son los trastornos inflamatorios más graves que son causados por las bacterias del biofilm. Y ya lo vamos a ver. Bien, así se presenta una enfermedad periodontal necrosante. Así la podemos ver. Esto es un caso tomado de un artículo científico y lo que quiero resaltar acá con estas líneas rojas es que vean la necrosis, que aprecien esa necrosis de la que se hablaba en el concepto, que nos mencionaban en el concepto. Pero además quiero que vean que hay como una membrana que se le denomina pseudomembrana, que también está presente en muchos casos de las enfermedades necrosantes y que también nos ayuda como a distinguirlas. Sin embargo, algo que debemos tener en cuenta es que existen tres características que son principales o primordiales en estas enfermedades. La primera ya la mencionamos anteriormente, que es la necrosis papilar. Fíjense acá cómo podemos ver, la literatura describe las papilas
en las enfermedades periodontales necrosantes la describe como papilas decapitadas o crateriformes. Es algo muy distintivo. De hecho, es como donde donde comienza a manifestarse la enfermedad, en la papila. Otro rasgo distintivo y característico de estas enfermedades es el sangrado abundante y espontáneo, ¿ok? Es un sangrado profuso, un sangrado abundante. De hecho, cuando removemos esta pseudomembrana, le denominan pseudo porque no es una membrana como tal, ya más adelante veremos de qué está constituida, pero cuando esa pseudomembrana es removida, pues deja expuesto el tejido conectivo y se aprecian estas zonas sangrantes. Sin embargo, el paciente puede referir que sin ningún tipo de estímulo externo comienza a sangrar. Y esto es porque es una inflamación aguda, una inflamación como ninguna otra. ¿Ok? Esto también es muy característico. Y otro signo o síntoma que les va a referir el paciente es el dolor. Muchachos, esto duele, arde, ¿ok? Quizás en etapas muy tempranas el paciente lo que siente es una molestia no tan fuerte como para acudir a la consulta odontológica, porque sabemos que pues los pacientes normalmente, especialmente el paciente odontológico, asiste a consulta cuando tiene dolor. Entonces muchas veces estas enfermedades pasan desapercibidas y ya también vamos a ver cómo es su progresión, pero en algunos casos ellas pueden detenerse, ¿ok? Pueden involucionar y el paciente no cursa con este dolor. Pero ya en un caso como a este nivel, el dolor está bien instaurado. De hecho, estos pacientes es complicado tratarlos en un principio porque no se dejan tocar. Entonces, bueno, ya cuando veamos la parte de tratamiento, veremos cómo podemos abordar estos casos, pero sí el paciente se va a quejar de dolor. Quizás hasta ahora ustedes en la historia clínica, en el motivo del consulta, el paciente les dice que tiene dolor en la encía, porque quizás lo que les quiere decir es que siente sensibilidad, por ejemplo, pero los pacientes muchas veces no conocen estos términos. Entonces dicen dolor. Pero ya que ustedes están viendo esta clase, están recibiendo esta información, cuando un paciente les diga que siente dolor en la encía, indaguen. Tienen que indagar más porque cuando hablamos de un dolor en la encía, específicamente, pues lo primero una de las cosas que yo pienso es en una enfermedad necrosante. Pero entonces ustedes, mucho de esto depende de la buena anamnesis que hagamos en la clínica. Estas enfermedades se asocian también con alteraciones de la respuesta inmune del hospedero. Esta es otra cosa que debemos tener en cuenta. Un paciente con estas enfermedades, con esta manifestación de enfermedad, es un paciente que tiene su sistema inmune comprometido, deprimido, ¿ok? Por alguna u otra razón que ya vamos a estudiar. Pero siempre tengan esto presente. Acá vemos otro caso clínico. Les quise mostrar, lo que quiero que vean acá es, fíjense el sangrado tan abundante y aquí podemos ver las papilas decapitadas, como refiere la literatura. Aquí podemos ver bien lo que es la necrosis, la pseudomembrana y el sangrado. Fíjense, un sangrado súper abundante. Aquí lo describen como hemorragia gingival espontánea. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos las enfermedades periodontales necrosantes? Tenemos la gingivitis necrosante, que la describen como un proceso inflamatorio, destructivo y agudo en los tejidos gingivales.
caracterizado por papilas y márgenes gingivales ulcerados y necróticos, que están cubiertos por esa pseudomembrana que les mencioné y que se las mostré anteriormente, que es blanda, es fácil de remover y tiene un color blanco amarillento. Cuando hablamos de que es un proceso agudo es porque la forma en la que se presenta no es algo crónico, como lo hemos estudiado en la enfermedad periodontal o en la periodontitis convencional, por decirlo de alguna manera, sino que estas se presentan de forma abrupta, rápida, y pueden tener esas manifestaciones de dolor, de necrosis y de sangrado espontáneo mucho más rápido. A este punto puede que el paciente no tenga ese dolor que lo haga, que lo lleve a la consulta odontológica, pero si esto avanza, si esta enfermedad, si estas bacterias progresan, entonces ya estaríamos en presencia de una periodontitis necrosante. Es como la siguiente fase, ¿no?, de una enfermedad necrosante. Aquí esta necrosis se desarrolla con rapidez y en pocos días esas papilas pueden separarse en una porción vestibular y lingual y llegar a afectar el aparato de inserción, el ligamento y el hueso, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Y allí ya estaríamos en una pérdida de inserción que, pues sabemos, ya es una periodontitis, ¿ok? Se mantiene, digamos, que el mismo principio que cuando está confinada la encía es una gingivitis y cuando llega al aparato de inserción, al hueso alveolar, entonces ya estamos en presencia de una periodontitis. Digamos que se mantiene este principio, pero esto es un proceso mucho más rápido. Debemos tener en cuenta que tanto la gingivitis necrosante como la periodontitis necrosante se consideran entidades evolutivas de un mismo proceso nosológico, es decir, de una misma enfermedad. Y que esta enfermedad, la enfermedad periodontal necrosante, está asociada, como ya mencionamos, a una disminución de la resistencia sistémica de nuestro paciente a la infección bacteriana. Luego tenemos la estomatitis necrosante, que es, digamos, que la evolución de estas anteriores. La estomatitis necrosante ya estamos en presencia de una condición grave, donde la necrosis se extiende más allá del límite o de la línea mucogingival y pueden existir secuestros óseos, una denudación ósea extensa. De hecho, ya esta es una entidad que, como bien lo dice la literatura y lo resalto, es una entidad severa que amenaza la vida de nuestro paciente. Mientras más rápido avancen estas enfermedades, mientras más sea su evolución, pues lamentablemente más comprometido significa que nuestro paciente está más comprometido desde el punto de vista inmunológico. Ya los vamos a ver en unos casos clínicos. Acá podemos observar la clasificación que se encuentra en el nuevo consenso de la Sociedad de Periodoncia. Tenemos que los pacientes, como ya mencioné, los pacientes que son crónicos y que están severamente comprometidos desde el punto de vista inmunológico, en los adultos, las principales condiciones predisponentes tenemos el VIH, el SIDA, ¿ok? Condiciones de inmunosupresión, y en los niños se pueden dar en presencia de una malnutrición severa, cuando hay una disminución de los niveles de ácido ascórbico, por ejemplo, en condiciones extremas de vida, personas o niños que no tienen acceso a agua potable, donde no hay una buena eliminación de desechos fecales, tanto de humanos como de animales, personas que viven cerca de ganado, por ejemplo, o infecciones severas como el herpes,
la viruela, varicela, sarampión, ¿ok? Entonces, en este caso, en estos casos donde el sistema inmunológico está severamente comprometido, se pueden presentar la gingivitis necrosante y evolucionar a periodontitis necrosante, estomatitis necrosante y noma. El noma o Cambrum oris, que también estudiaremos más adelante, es como la evolución de la estomatitis necrosante. Pero, por otro lado, tenemos aquellos pacientes que tienen un compromiso temporal o un compromiso moderado. Son pacientes que están en situaciones de estrés, que están fumando, tienen hábito tabáquico y por alguna u otra razón están aumentando en el número de cigarrillos, ¿ok? Em, los pacientes que tienen gingivitis y que han tenido enfermedad periodontal necrosante previa, donde prevalecen algunos cráteres residuales. Recuerden que utilizamos el término crateriforme para describir esas papilas. Entonces, si tienen una gingivitis necrosante generalizada, puede progresar a una periodontitis necrosante. Lo mismo si existen factores locales que favorezcan de alguna manera o que dificulten el cepillado, la higiene de nuestro paciente, como la proximidad radicular, malposición dental. También se han reportado casos en dientes que están parcialmente erupcionados, como algunos terceros molares, que siempre presentan este problema. Entonces, si hay una gingivitis necrosante localizada, también puede progresar a una periodontitis necrosante. Lo mismo en pacientes con periodontitis que tienen algunos factores predisponentes. Sin embargo, la progresión es infrecuente. De todas maneras, cada caso es individualizado y debemos hacer una buena anamnesis, ¿ok? Pero ya también vamos a ver más adelante algunos casos que se salen, digamos que de la caja de lo que dice la literatura, como todo, ¿ok? No todos los casos son iguales, sí hay ciertos patrones, ciertas tendencias, eh, pero pues debemos, con este tipo de manifestaciones de enfermedades, pues se han visto casos infrecuentes que también vamos a mencionar más adelante. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad periodontal necrosante? Tenemos los factores microbianos y los factores predisponentes. La primera vez que se observó esta condición fue en los soldados del ejército griego en el siglo IV a.C., hace bastante tiempo. Y a partir de allí se fue observando en otros ejércitos como el ejército romano. Más adelante, cuando estemos viendo los factores predisponentes, pues se van a dar cuenta de por qué hago esta acotación de que fue observada por primera vez en estos soldados, ¿okay? En estos ejércitos. Sin embargo, uno de los primeros en reconocer los microorganismos involucrados en estas enfermedades fue Vincent. Y desde ese momento, la enfermedad periodontal necrosante recibió diferentes o ha recibido diferentes denominaciones como la enfermedad de Vincent, gingivoestomatitis de Vincent, estomatitis espiroquetal, boca de trinchera y uno de los últimos términos que fue el de gingivitis ulcerativa necrotizante aguda. Sin embargo, el término ulcerativo fue removido del nombre, ya que al tener una necrosis, pues está implícito que por definición aparece una superficie ulcerada. Entonces ese término ulcerativo y agudo se removió y ahora es pues gingivitis necrosante o enfermedad periodontal necrosante. Las enfermedades periodontales necrosantes son de origen infeccioso.
Su etiología es bacteriana, específicamente el complejo fuso-espiroquetal, como lo mencionan algunos textos. Es decir, el grupo que predomina, el grupo bacteriano que predomina en estas enfermedades necrosantes son las espiroquetas y los bacilos fusiformes. Bien, se han identificado algunas cepas de treponema, de selenomonas, de fusobacterium y la prebotela intermedia, a la cual se le ha denominado flora constante. Es decir, esta es la flora constante de las enfermedades periodontales necrosantes. También se han encontrado Candida albicans y virus del herpes, que serían como patógenos oportunistas en pacientes con VIH. Pero la constante, la flora constante de las enfermedades periodontales necrosantes son las espiroquetas y los bacilos fusiformes. Y ha quedado demostrado que estos patógenos pueden invadir el epitelio y específicamente las espiroquetas pueden penetrar en el tejido conectivo. Y su potencial patógeno está confirmado por la capacidad de estos microorganismos para liberar endotoxinas. ¿Qué pasa con las endotoxinas? Que estas pueden provocar una destrucción tisular, bien sea directa o indirecta, activando o modificando la respuesta del hospedero. Ellas pueden provocar lesiones en las células, en los vasos y estimular procesos catabólicos al degradar el tejido conectivo y el hueso. Una de las limitantes en el esclarecimiento de la etiopatogenia de las enfermedades periodontales necrosantes ha sido que no se ha podido lograr una transmisión directa de la enfermedad desde un paciente a un individuo sano. Bien, y eso es lo que lleva a los autores a concluir que es necesario o la susceptibilidad del hospedador juega un papel importante en el manifiesto de esta patología. Así que decimos que las enfermedades periodontales necrosantes se desencadenan cuando en un individuo se produce una serie de factores predisponentes que hacen que la respuesta del hospedador a la presencia de determinadas bacterias sea insuficiente para impedir la invasión de estos patógenos. El primer factor predisponente, que también lo mencionamos anteriormente, es el VIH o SIDA. Sabemos que este es un virus que afecta de forma directa nuestro sistema inmune, infecta las células T colaboradoras, los macrófagos, y es posible que esa desregulación de citocinas asociadas al VIH, más los defectos cualitativos de los neutrófilos, los macrófagos, las células de Langerhans en los tejidos gingivales, puede desempeñar un papel en la patogénesis de la enfermedad periodontal necrosante y su frecuencia en los pacientes seropositivos. Porque en estos pacientes la enfermedad es más recurrente e incluso progresa mucho más rápido. Hay un mayor riesgo de evolución a entidades mucho más avanzadas, como una estomatitis o un noma, o una estomatitis necrosante y un noma. Entonces, algo que tienen que grabarse también en la cabeza con estas enfermedades es que todo paciente donde ustedes tengan un caso de enfermedad periodontal necrosante deben someter a ese paciente a una prueba serológica para VIH. ¿Ok? Es parte del protocolo porque es lo primero en lo que, o sea, es donde la enfermedad se ha visto como un repunte, ¿ok? Donde se ha visto con mayor prevalencia. Acá tenemos un caso clínico de cada factor, pues les voy a ir mostrando algunos casos reportados en la literatura. Esta es una mujer de 28 años que refiere pues sangrado
espontáneo, dolor, fíjense que dice dolor e hipersensibilidad. Claro, pues tenemos otras afecciones, ¿no? Pero fíjense la cantidad de irritantes, el sangrado, eh, esa pseudomembrana que es característica de estas enfermedades. Ya más adelante vamos a ver en la parte de tratamiento cómo se van resolviendo estos casos. Pero quiero que vean de cada factor predisponente cómo se puede presentar la enfermedad periodontal necrosante. Tenemos la desnutrición en donde afecta principalmente a los niños. Son los más vulnerables, es el grupo más vulnerable dentro del el factor de desnutrición. Eso se debe a la reducción de nutrientes y antioxidantes que son claves para mantener pues, la integridad de nuestras defensas, nuestros mecanismos de defensa. Recuerden que estudiamos en la parte de salud gingival el escorbuto o la deficiencia de vitamina C, donde se compromete la síntesis de colágeno y es una de las afecciones que está directamente relacionadas con el periodonto. ¿Okay? En estos casos de desnutrición, pues hay una desproporción en los linfocitos T, hay aumento del cortisol y esto todo conlleva a defectos en la integridad de las mucosas. Debo destacar y recalcar que las enfermedades periodontales necrosantes no son tan comunes, ¿bien? No son tan comunes, no son tan prevalentes y mucho menos lo son en los niños. Bien, si en un adulto es difícil o es poco común que se presente, en un niño lo es aún más. Si se presentase en un niño, entonces lo más probable es que este infante se encuentre en un estado de desnutrición o que esté muy, muy comprometido desde el punto de vista sistémico. ¿Ok? Sí se pueden presentar, pero son muy poco comunes. Otro factor predisponente, lamentablemente muy común, es el estrés. Bien, ¿qué pasa? Que durante los periodos de estrés, la respuesta inmune pues se altera. Se activa el eje hipotalámico, pituitario, adrenal. Se elevan los niveles séricos de glucocorticoides, especialmente el cortisol, que ya lo conocemos. Esto conlleva una reducción en la microcirculación gingival, hay una disminución del oxígeno que llega a los tejidos y hay una disminución del flujo salival. Hay un cambio en la función de los polimorfos nucleares, hay un incremento de los patógenos que se aprovechan pues, de esta desregulación de nuestro sistema de defensa. Además, en situaciones de estrés, pues la higiene bucal disminuye, la alimentación es inadecuada, las personas que tienen el hábito tabáquico, pues a lo mejor lo aumentan la cantidad de cigarrillos por día. Y estamos hablando de situaciones verdaderamente estresantes. De hecho, la literatura hace mención a los estudiantes cuando se encuentran en periodos de examen. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, muchachos, hay que respirar profundo y manejar muy bien esa situación porque, bueno, a todos nos pasa cuando estamos estudiando. Pero ya con esto en mente, pues tenemos que buscar la manera también de nosotros regularnos. En esto también cabe lo que les mencioné al comienzo de la etiología, que el primer grupo donde fue observada la enfermedad periodontal necrosante fue en los soldados del ejército griego. Y es por eso, esas personas que están, esos militares, soldados que están en un conflicto bélico, la situación, o sea, su sistema inmunitario se deprime muchísimo porque están en, un, en unos niveles de estrés altísimos. Ya ellos se encuentran en un estado de alerta constante porque necesitan preservar su vida. Así que lo que es la alimentación, el sueño,
y obviamente sus hábitos de higiene pues pasan a un segundo plano. Eso es lo que sucede en el estrés, ¿bien? Tenemos el caso de una joven, si mal no recuerdo son 18 años, también veremos el caso más adelante, cómo le dan su tratamiento. Fíjense, abundantes irritantes locales y fíjense acá la necrosis, esa característica que nos hablan, como nos describe la literatura crateriforme de estas enfermedades. Esa necrosis de la papila se puede observar aquí perfectamente. No podíamos dejar de mencionar el tabaco, que ya pues hemos estudiado ampliamente su relación con la enfermedad periodontal, especialmente la periodontitis. Sabemos que hay unos cambios en la microcirculación gingival, de igual manera disminuye el oxígeno a estos tejidos y eso pues favorece el ataque de estos microorganismos, de estos patógenos. Se altera la función de los fibroblastos, que son los que secretan pues, el colágeno para que soporta todos nuestros tejidos. Hay una disminución de los osteoblastos y por el contrario aumenta la actividad osteoclástica. Bien, hay una disminución de los linfocitos T, se ve alterada la quimiotaxis y la actividad fagocítica de los polimorfos nucleares. De hecho, la mayoría de los pacientes con enfermedad periodontal necrosante son fumadores. Muchos de los casos que estamos viendo en esta clase están sometidos a situaciones de estrés y por ende los ha conllevado a fumar, digamos que un poco más de la cuenta. Bien. Ok, un caso que me llamó poderosamente la atención. Fíjense la cantidad de irritantes, el sangrado, la inflamación, como lo podemos observar aquí. Bueno, obviamente por estas manchas de nicotina, eh, sabemos que es un paciente que tiene mucho rato sin asistir a su odontólogo, a realizarse una limpieza, una taprectomía, ¿ok? Que tiene ya muchísimo tiempo que no va a un control odontológico periodontal. Entonces, eso nos refuerza, ¿no? Lo que mencionamos, que es una enfermedad de origen infeccioso, donde el factor inmunológico de nuestro paciente pues también juega un papel importante, pero el componente bacteriano debe estar presente. Otros factores predisponentes tenemos la mala higiene oral, que pues contribuye al establecimiento de la enfermedad y en estos pacientes pues se hace una especie de círculo vicioso ya que se acumula más biopelícula porque el paciente le duele cuando se cepilla. Entonces, pues eso favorece o contribuye a que se acumule más biofilm. Una gingivitis preexistente, como lo vimos en la clasificación, donde la enfermedad periodontal necrosante ocurre de manera secundaria a una enfermedad periodontal existente y antecedentes de enfermedad periodontal necrosante. Como mencionamos, existen pacientes que pudieron haber eh, padecido esta enfermedad, pero no con el dolor o la intensidad, la agudeza característica como para ir a un consultorio odontológico. Sin embargo, pueden presentar, esto queda en evidencia porque presentan cicatrices gingivales indicativas de enfermedad periodontal necrosante pasada. Por eso es que es muy importante, y lo recalco de nuevo, la anamnesis, hacer un buen interrogatorio a nuestros pacientes. Si en el pasado sintió ardor, ¿ok? Decirles esas palabras, dolor, como que si le ardiera la encía, ¿ok? Alguna molestia, un sangrado espontáneo, ¿ok? Esas son formas de saber si en un pasado existió una enfermedad periodontal necrosante. Otras
otros factores predisponentes que describe la literatura, la etnia, que sugiere que los pacientes caucásicos son más propensos, sin embargo esto es algo por confirmar. La edad, los pacientes jóvenes entre 15 o 34 años es donde más prevalece esta enfermedad. Sin embargo, más adelante vamos a ver casos de personas mayores y ya sabemos que en los niños es muy poco frecuente o aún menos frecuente que en los adultos. Variaciones estacionales también es una hipótesis y otros factores, como los vimos también en la clasificación al comienzo, pueden haber coronas mal adaptadas, tratamientos de ortodoncia, proximidad radicular, ¿ok? Anormalidades termorreguladoras o variaciones alélicas que también son, pudieran sugerir estar relacionadas. Ahora veamos al detalle las características histológicas, clínicas y radiográficas de la enfermedad periodontal necrosante. En cuanto a las características histológicas, se ha descrito que la lesión elemental histológica era una úlcera del epitelio escamoso estratificado y al microscopio de luz se han identificado 4 zonas o 4 capas bien diferenciadas de las lesiones necrosantes. La primera es esa zona superficial bacteriana que está compuesta por una red de fibrina con células epiteliales degeneradas. Esta constituiría esa pseudomembrana que aparece en algunas lesiones de las enfermedades periodontales necrosantes y que pues se puede remover, por eso no constituye una membrana como tal. ¿Okay? También tiene restos de leucocitos, eritrocitos y otros residuos celulares. Le sigue una zona rica en neutrófilos que contiene gran cantidad de estos y existe la presencia se mantiene la presencia de espiroquetas y de otras bacterias que están distribuidas entre las células epiteliales. Esta zona rica en neutrófilos pues también nos confirma esa lesión aguda o esa lesión, esa inflamación característica de estas enfermedades. Llegamos a esta zona necrótica que está caracterizada por la desintegración celular y la presencia de abundantes espiroquetas. Recordemos que lo mencionamos anteriormente, que las espiroquetas son aquellas que pueden penetrar a los tejidos más profundos, los tejidos gingivales más profundos. Se presenta lisis y destrucción en gran parte de esas fibras gingivales. Y por último tenemos una zona de invasión espiroquetal, donde no se observan otras especies bacterianas, tal como el nombre lo indica. ¿Okay? Ya esto estaríamos hablando prácticamente de una zona cercana o ya establecida en el tejido conectivo. Acá en este esquema nos ejemplifican cómo es el paso de una gingivitis convencional asociada a biopelícula a una gingivitis necrosante. Debemos contar con la presencia de esta flora bacteriana sumada a los factores generales o predisponentes que nos van a conllevar a que se manifieste esta enfermedad. Fíjense, una alteración de la defensa, una alteración inmunológica, desnutrición, el hábito tabáquico que produce disminución del oxígeno a los tejidos, aumento de la temperatura, ¿bien? Y esto en los pacientes que tienen esa predisposición, pues conlleva a esta inflamación aguda y a esta úlcera. Fíjense que ya acá no tenemos papila, en una enfermedad necrosante. Entonces ya esta flora se vuelve constante, la que mencionamos anteriormente, las cepas de treponema, selenomonas y prebotella intermedia. Acá cuando habla de flora inespecífica, se puede referir a la cantidad
y diversidad de bacterias que están presentes en la biopelícula. Sabemos que la enfermedad periodontal es sumamente compleja en su etiología debido a la cantidad de microorganismos que intervienen, Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter actinomycetes comitans, por ejemplo, pero cuando la enfermedad necrosante se manifiesta es cuando una de estas bacterias, de esa flora inespecífica, que a menudo suelen ser pues las que mencionamos, los fusobacterias o las espiroquetas, o una combinación de ellas, entonces esa causan una reacción inflamatoria destructiva en un paciente que lamentablemente tiene estos o presenta alguno de estos factores de riesgo o factores predisponentes. Las características clínicas que ya las hemos mencionado reiteradamente, entonces tenemos que las principales o las podemos clasificar en principales o primarias, que son las que ya hemos estudiado, que son las lesiones que son dolorosas, esas úlceras gingivales crateriformes con predilección por la papila y una hemorragia espontánea. Estos son los signos clínicos o las características clínicas esenciales o primarias de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tienen que estar presentes para realizar este diagnóstico de enfermedad periodontal necrosante. Y existen además otros signos clínicos secundarios o no esenciales cuya presencia, o mejor dicho, cuya ausencia no descarta la posibilidad de que se diagnostique una enfermedad periodontal necrosante. Estos son la pseudomembrana, ¿okay? que cubre las ulceraciones, por eso hice mención a que está presente en algunas de los casos de enfermedad necrosante. El foetor exore, que se refiere a la litosis o mal aliento, fiebre, malestar y adenopatías. Esto puede o no estar presente en nuestros pacientes y por eso en nuestros pacientes de enfermedad periodontal necrosante y por eso se denominan no esenciales o secundarios. Pero los que sí o sí deben estar presentes para ese diagnóstico, que son característicos de esta enfermedad, y ya me estoy adelantando un poco con diagnóstico, pero bueno, todo esto tiene relación, son estos signos esenciales o primarios. Las úlceras con predilección por la papila, la necrosis de la papila, la hemorragia espontánea y el dolor. Acá vamos a ampliar un poco los casos clínicos que mostramos con los factores predisponentes. Este es el caso de nuestra estudiante, 21 años, corrijo, 21 años, donde su principal síntoma era el dolor gingival. Fíjense que aquí también pudieron observar sangrado, notaron halitosis, necrosis y una ulceración evidente de las papilas, fíjense acá, ¿bien? Estaban cubiertas por la pseudomembrana, en este caso estaba presente, y pues también los grandes acúmulos de cálculo. Esta es una vista lateral. También se reportó en este caso linfoadenopatía. Fíjense que le realizaron una prueba de VIH, fue una de las primeras cosas que le indicaron. Como les dije, esto es parte del protocolo. Ante la sospecha de una enfermedad periodontal necrosante debemos hacer este examen y resultó negativo. Entonces no se encontró en ella ninguna afección sistémica que la pudiera predisponer, salvo estrés psicológico debido a sus estudios. Al examen radiográfico no evidenciaron pérdida ósea interproximal, por lo que junto con los hallazgos clínicos diagnosticaron una gingivitis necrosante. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poco sobre las características radiográficas de las enfermedades periodontales necrosantes.
Básicamente aquí se sigue el mismo principio de las enfermedades periodontales que sabemos hasta ahora. Es decir, la gingivitis necrosante es una inflamación que está confinada solamente a la encía, mientras que la periodontitis necrosante pues ya avanza a los tejidos de inserción. Y radiográficamente en la periodontitis necrosante se observa la pérdida ósea. Lo único que debo destacar acá es que quizás con estos pacientes en un principio no se les puede indicar una radiografía, porque recuerden que ellos van a llegar con dolor. Lo que los va a hacer a ellos ir a consulta va a ser el dolor, el ardor, la molestia. Bien, así que lo vamos a ver cuando estemos estudiando tratamiento. Lo primero en lo que nos debemos enfocar es en el tratamiento de la fase aguda, de ese dolor, controlar esos irritantes. Así que de entrada, quizás no se le pueda indicar a este paciente un estudio radiográfico, pero ya al saber que es una enfermedad necrosante, instauramos el tratamiento independientemente de si es una gingivitis o una periodontitis necrosante. ¿Por qué? Porque recordemos que también lo dijimos cuando hablamos de clasificación, que ambas entidades representan una evolución de un mismo proceso nosológico. Por tanto, el tratamiento es muy similar. Hay ciertas diferencias, eh, pero en el principio del tratamiento es el mismo para estas condiciones. Como acá en este caso, en este otro caso de una paciente de 22 años que refiere dolor intenso. Fíjense que acá, o sea, sí vemos las papilas, sí vemos el secuestro óseo, ¿ok? Ya esto es un caso mucho más avanzado. Y fíjense que me llamó la atención que esta paciente refirió que 4 años antes había presentado síntomas similares, pero con menor intensidad. ¿Qué les dice esto? Nos confirma lo que reporta la literatura, que muchas veces no sienten tanto dolor como para asistir a consulta y pues no queda, digamos que un registro. Pero probablemente esta paciente ya tuvo o ya había tenido un antecedente de enfermedad periodontal necrosante. En aquel momento fumaba 5 cigarrillos al día y ella informa estar bajo una sobrecarga laboral. Entonces, fíjense también lo que dijimos anteriormente. El estrés y el hábito tabáquico muchas veces va de la mano en estos pacientes. Se observó acúmulo generalizado de biofilm, halitosis y bueno, la presencia de estas papilas decapitadas y las pseudomembranas con el secuestro óseo. Obviamente acá si hay una pérdida de hueso. Eh, También le indicaron un examen de VIH, una prueba de VIH que resultó negativa. Y por los hallazgos clínicos y radiográficos la diagnosticaron como una periodontitis necrosante. Entonces acá sí podemos observar la pérdida de hueso, más los hallazgos clínicos, la anamnesis, lo que nos refiere la paciente. Entonces se diagnostica la enfermedad necrosante. La podemos ya clasificar. Ahora bien, les quise traer este caso también muy interesante. Fíjense que hablan de una mujer asiática de 55 años, ya sobrepasa la edad que según los factores predisponentes pues tienden a ser más frecuente entre 15 y 35 años, pues esta ya está un poco mayor para para esa clasificación. Refiere un dolor intenso en la encía. Fíjense que lo refiere como un ardor constante. Fíjense esta área de necrosis súper grande, ¿ok? Ya hay obviamente una pérdida ósea. Estos dientes de hecho ya tenían una movilidad grado 3. Ella refiere antecedentes de insomnio y estrés psicológico y estaba recibiendo tratamiento con Saleplon. Este medicamento era para tratar el insomnio.
pero lo había suspendido porque sentía una mejoría. Entonces fíjense que cuando en la exploración general de esa paciente pues parecía un poco ansiosa. Entonces quizás esto fue consecuencia de haber dejado el medicamento. Esta es otra vista. Se observó una linfoadenopatía. Fíjense en la necrosis marginal de la encía marginal e insertada. Las raíces de los 4 dientes estaban visibles, había hueso expuesto y las radiografías periapicales revelaron pérdida ósea grave, fíjense acá. Entonces, pues a simple vista diríamos que es un caso de periodontitis, ¿cierto? Porque ya está comprometido el aparato de inserción, el hueso. Entonces procedieron a realizar las extracciones, el curetaje, se le administró antibióticos, más adelante veremos qué tratamiento, se le indicaron enjuagues, se revisó 10 días después y permaneció sin dolor durante todo este tiempo. Sin embargo, al cabo de 2 meses después de su última cita, acudió por dolor en la región anteroinferior y ellos pudieron constatar la presencia de una úlcera en forma de hendidura de 10 milímetros de largo por 10 milímetros de profundidad en el reborde edéntulo-mandibular. Ella refiere que otro odontólogo le realizó una extracción dental por que sentía molestia y bueno, luego ella acudió con estos con los primeros tratantes, ¿ok? Y donde ellos pudieron constatar esta úlcera. Además de eso, también se dieron cuenta que había una necrosis y exposición ósea en un torus lingual. Entonces, bueno, ellos eliminaron ese tejido necrótico, se le realizó un raspado suave de ese tejido blando necróticos de ese torus. Fue revisada 2 semanas después de la operación y se recuperó satisfactoriamente y sin complicaciones. Entonces, fíjense lo que también mencioné al comienzo, que todos los casos son diferentes y que se pueden presentar una que otra sorpresa. Bien, entonces al comienzo pues teníamos claro, ok, la paciente llegó con ardor, llegó con todas esas manifestaciones de una enfermedad necrosante, tenía pérdida ósea, entonces el primer diagnóstico pues al que podemos llegar es una periodontitis necrosante, pero ya luego esta manifestación pues como que cambia un poco la cosa. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron estos investigadores? Ellos concluyeron que se trataba de un caso de periodontitis necrosante seguida de una estomatitis necrosante en un adulto sistémicamente sano sin factores de riesgo que pudieran predisponer al desarrollo de estas enfermedades, salvo el estrés psicológico y la falta de sueño. De hecho, el título del artículo es un caso atípico de enfermedad periodontal necrosante. Es bastante atípico, fíjense. Entonces, bueno, no podemos bajar la guardia con estos pacientes. Siempre debemos mantenerlos en control y eso es otra cosa que vamos a hacer hincapié cuando veamos la parte de tratamiento. Y por último, quiero que veamos este caso bien interesante reportado recientemente en la literatura sobre un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, la cual es un error innato de la inmunidad, en donde el trasplante de células madres es un tratamiento potencialmente curativo. Así que ellos reportan el caso de un paciente de 12 años con esta condición sistémica donde resalta que afecta directamente el sistema inmune y que luego de ese trasplante, posterior a ese trasplante, 61 días después, presentó un dolor gingival intenso
y se evidenciaron estas úlceras multifocales, a la cual las trataron con prednisona, solución oral tópica con dexametasona, pero este paciente no respondió a ese tratamiento. Las úlceras, fíjense que lo describen, progresaron hasta afectar la mucosa labial y del paladar blando y de las amígdalas. O sea, imagínense el dolor y la molestia que pudo haber sentido este paciente. Le realizaron una biopsia de estas lesiones donde pudieron diagnosticar una estomatitis necrosante. Hago hincapié y resalto la parte de la biopsia para que más adelante esto cobra más sentido cuando veamos tratamiento. Pero este caso coincide con lo que mencionamos anteriormente, que aún sin ningún tipo de antecedente de enfermedad periodontal, se puede presentar una enfermedad necrosante. Lo que va a determinar esto, pues, es el sistema inmune de nuestro paciente, y en este caso es un paciente joven, muy joven, de 12 años, con un compromiso sistémico importante. Entonces, este es un reporte de caso, lo quise traer a colación para que vean que, pues, que en salud todo puede pasar. Ahora, ¿cómo es la progresión de la enfermedad? Ya lo hemos visto, nos hemos adelantado un poco, pero básicamente la progresión, extensión y severidad de las enfermedades periodontales necrosantes va a depender principalmente de los factores predisponentes que estén relacionados con el hospedero. También lo dijimos. Mientras más comprometido esté nuestro paciente desde el punto de vista inmunológico, pues estas enfermedades son más recurrentes, son más rápidas y pueden evolucionar a estados más avanzados. ¿Ok? Y estas pueden progresar indefinidamente o también pueden mostrar una limitación espontánea. Entonces, teniendo en cuenta y dependiendo una vez más del estado nutricional e inmunológico de nuestro paciente, la evolución de una gingivitis necrosante puede ser la siguiente. Ella puede evolucionar sin dejar huellas clínicas, bien, o puede haber lo que mencionamos, una limitación de la enfermedad. La encía todo lo que es el tejido gingival se puede restituir como si nada hubiera pasado. O puede avanzar dejando cráteres residuales. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya vamos a ver más adelante por qué. Seguido puede incursionar con una pérdida de inserción, con lo cual ya estaríamos hablando de una periodontitis necrosante, o se puede extender a la mucosa, como el caso anterior que vimos, donde ya estaríamos en presencia de una estomatitis, ¿ok? Y esto puede evolucionar, les mencioné que la estomatitis puede evolucionar a otro estado que se llama noma o cancrum oris, donde la extensión en superficie a otras mucosas o la piel, y puede haber una profundidad hacia el tejido óseo. ¿Ok? Esta es una evolución que puede dejar mutilaciones en nuestro paciente y que ocasionalmente pues lo conlleva a la muerte, porque ya estaríamos en casos de un deterioro inmunológico muy severo, pacientes lamentablemente sumamente comprometidos, y fíjense que el tratamiento aquí tiene que ser mucho más severo, mucho más agresivo. Fíjense que habla de mutilaciones, pues buscando preservar la vida de nuestro paciente. Entonces ya, pues esto ya obviamente son casos mucho más avanzados, que se tienen que tratar de forma interdisciplinaria. Pero bueno, para que vean lo importante de la educación a nuestros pacientes y de no solo cuidarlos o procurar su salud a nivel bucal, sino también orientarlos y ayudarlos a buscar una atención oportuna a nivel
sistémico para cualquier afección sistémica que ellos puedan tener. También tenemos una secuencia de estadios según la distribución del área de necrosis. Tenemos que en el estadio 1 la necrosis estaría solo en el extremo o en la punta de la papila, ¿bien? En el estadio 2 la necrosis puede afectar toda la papila, que también lo vimos en algunos casos. En el estadio 3 la necrosis puede envolver la encía marginal, seguido del estadio 4 donde puede extenderse a la encía adherida. En el estadio 5 estaríamos extendiéndonos a la mucosa labial, la mucosa bucal. En el estadio 6 la necrosis se expande al hueso y en el estadio 7 pues ya una necrosis que puede afectar incluso la piel como lo vimos en el NOMA. Afortunadamente, pues la prevalencia actual de las enfermedades periodontales necrosantes es muy baja, fíjense que es menor al 1%. El último pico que hubo de estas enfermedades fue al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que mencionamos anteriormente, el estrés, las personas que están en conflicto bélico, pues sumamente afectadas por el estrés, la falta de sueño, malos hábitos de alimentación o de higiene. Las poblaciones afectadas pues incluyen principalmente adultos jóvenes entre 18 y 30 años, niños desnutridos y personas con inmunodepresión. También lo mencionamos. Las enfermedades necrosantes son más frecuentes en países con un nivel socioeconómico bajo, donde pues hay poco acceso a esos servicios de salud, agua potable, que también mencionamos anteriormente. Básicamente el diagnóstico de la enfermedad periodontal necrosante lo hacemos mediante los hallazgos clínicos, que ya lo mencionamos reiteradas veces, el dolor, la necrosis de los tejidos gingivales, especialmente de la papila, y el sangrado, ¿okay? El sangrado espontáneo, el sangrado abundante, que esos serían los signos principales o esenciales de las enfermedades periodontales necrosantes. Por otro lado, la biopsia es solo recomendada en aquellos casos que no respondan al tratamiento o en presentaciones atípicas como la que vimos anteriormente del niño que recibió el trasplante, porque no es patognomónica, ¿bien? Y los exámenes complementarios son indispensables para saber si nuestro paciente presenta una condición sistémica de base, especialmente el estudio de VIH. Las enfermedades periodontales necrosantes tienen mucha similitud con otras enfermedades bucales, especialmente la gingivoestomatitis herpética. De hecho, ese es el primer diagnóstico diferencial. Sin embargo, hay algunas formas de diferenciarlas. Por ejemplo, en países desarrollados rara vez aparece la enfermedad periodontal necrosante en niños. Recuerden lo que dijimos anteriormente. Estas enfermedades son muy poco comunes y lo son aún más en los niños. Pero si se presentasen, entonces debemos evaluar el estado nutricional del infante y su condición inmunológica. Así que si estamos en presencia de un niño que está en su peso, que está bien cuidado, bien alimentado, que tiene acceso a agua potable, a servicios de salud, entonces, y presentase alguna de estas manifestaciones, pues nuestro primer diagnóstico no debería ser una enfermedad periodontal necrosante. Además, la gingivoestomatitis herpética es mucho más común en los niños y cursa con fiebre más alta, y las lesiones también afectan labios, lengua y mucosa. Así que
hay que hacer una buena anamnesis y evaluar el estado integral de nuestro paciente. Además, otra cosa que los puede distinguir o diferenciar es que la enfermedad periodontal necrosante, una vez instaurada el tratamiento, tiene una respuesta muy rápida a este. Esta es una tabla comparativa, me gustó muchísimo, donde nos ayudan a ver esas diferencias entre la periodontitis necrosante, perdón, la enfermedad periodontal necrosante y la gingivoestomatitis herpética. Fíjense que una de las, por ejemplo, del contagio, lo que decíamos anteriormente, la enfermedad necrosantes no son contagiosas. En cambio, la gingivoestomatitis herpética sí, y es sumamente común en los niños. Acá también tenemos otras lesiones que cursan con ulceración, pero lo decimos nuevamente, el realizar los exámenes complementarios, hacer una buena anamnesis a nuestro paciente, y como estas son muchas veces enfermedades donde nuestro paciente tiene un compromiso sistémico, pues debemos remitirlo a una consulta médica si el paciente no está en control. Ahora hablemos sobre el tratamiento de la enfermedad periodontal necrosante. Estas enfermedades son muy recurrentes, así que el mayor desafío en el tratamiento de estas es que se debe reforzar la educación en salud del paciente. Debemos hacer consciente a nuestro paciente sobre su papel, el papel que juega en el tratamiento de su propia condición, dado que el éxito no solo va a depender del control adecuado de la biopelícula, sino también de la modificación del comportamiento de nuestro paciente, de sus hábitos y del cumplimiento también del tratamiento periodontal. El tratamiento de las enfermedades periodontales necrosantes los podemos dividir en varias fases. Lo primero es controlar la fase aguda. Es esa fase donde nuestro paciente se presenta con dolor, con ese sangrado abundante y espontáneo, ¿okay? Donde está latente esa necrosis, esas úlceras en nuestros tejidos gingivales. Entonces, recuerden también lo que mencionamos anteriormente. Estos pacientes muchas veces no se van a dejar tocar, van a tener mucho dolor. Así que algo que debemos tener y mantener con estos pacientes es la paciencia y tener mucha empatía, porque de verdad que es un dolor insoportable. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es remover la pseudomembrana. Esto lo podemos hacer con la ayuda de una gasa embebida con peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada tiene muy buenos resultados con estos pacientes, pues dada la condición anaeróbica de estas bacterias. Y obviamente al remover esta pseudomembrana, pues va a haber mucho sangrado, pero esto, créanme que va a ayudar muchísimo a nuestro paciente, aunque no lo parezca. Pero esto debemos hacerlo suave, con mucha delicadeza, hacer un desbridamiento mecánico en la medida de lo posible. A este punto no podemos ni siquiera pensar hacer raspado, aun cuando tengamos la sospecha de que es una periodontitis necrosante, porque simplemente el paciente no nos va a dejar, va a tener mucho dolor. Entonces no es el momento de realizar ese tratamiento. Sí se realiza, pero más adelante. ¿Ok? Entonces lo primero es controlar eso. De hecho, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que las citas de estos pacientes son seguidas, es decir, cada 2 días, por ejemplo, máximo, cada 48 horas. Son consultas muy cercanas donde debemos hacer lo mismo, remover la pseudomembrana, hacer ese desbridamiento hasta que vaya cediendo esa fase aguda. Otra cosa que cabe destacar es que no hay un consenso eh, claro con respecto al tratamiento de estas enfermedades, porque recordemos que son muy poco comunes, así que, y que no se pueden replicar. Así que
para hacer un estudio, ¿no? Como para hacer un consenso en cómo deben ser tratadas. Sin embargo, todo esto que estamos mencionando es debido a la evidencia que está en la literatura, los reportes de casos que se han descrito. Bien, tenemos también el uso de medicación antibiótica, en donde el primer fármaco de elección es el metronidazol, debido a su potencial sobre las bacterias anaerobias. Aquí es nuestra primera línea de elección, pero la literatura también refiere que lo ideal es dejar la medicación antibiótica para aquellos casos donde se encuentren con un compromiso sistémico, como por ejemplo que presenten fiebre, linfoadenopatías, ¿ok? Aun cuando sea una periodontitis, ¿no? O sea, si el paciente tiene estas manifestaciones, eso es lo que recomienda la literatura. Pero bueno, va a depender de cada caso, de la presentación de cada caso. Puede ser que en una gingivitis necrosante haya que utilizarlo, ¿ok? Pero todo eso va a depender del caso de su presentación, ¿bien? Otra cosa que también se le puede indicar a nuestro paciente en su casa son los enjuagues con agua oxigenada o con peróxido de hidrógeno. Ellos toman una medida, ¿ok? Se toma una medida de peróxido de hidrógeno por 2 medidas de agua y esto lo puede hacer 3 veces al día y también incluir enjuagues que también lo reportan en la literatura con clorexidina 2 veces al día. El cepillado debe ser sumamente suave, probablemente sin crema dental, simplemente para que el paciente pues se vaya removiendo esa biopelícula. Recuerden que esto es en principio, estamos tratando la fase aguda de la enfermedad periodontal necrosante. Ya luego, conforme vaya evolucionando nuestro paciente, vamos a la otra fase que es la eliminación de esos factores predisponentes. Acá sí tenemos que tratar esa infección crónica. Aquí sí podemos ya instaurar un tratamiento de raspado y tenemos que darle a nuestro paciente unas instrucciones de higiene que ya a este punto se lo puede realizar con mucha más frecuencia y sin tanto dolor. Aquí tenemos que hacerle hincapié a nuestro paciente sobre el tabaquismo, incluso remitirlo con algún otro profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, para si es que hay que manejar alguna situación de estrés, de angustia, bien, para que garantizar que nuestro paciente, así como se está cuidando desde el punto de vista periodontal, pues también esté controlado desde el punto de vista sistémico. Ya luego, conforme avanzan las sesiones, llegamos al punto del tratamiento correctivo de las secuelas. Aquí ya estaríamos hablando de procedimientos quirúrgicos como gingivectomía, gingivoplastía, injertos de tejido conectivo. ¿Para qué? Para recuperar la arquitectura gingival que se ha perdido por esa agresión, por esa necrosis que afecta a los tejidos gingivales. Y por último, no menos importante, el mantenimiento. Fíjense que la literatura hace mucho hincapié en esto y es que el tratamiento no finaliza hasta que se pueda devolver, en la medida de lo posible, claro está, la salud gingival de nuestro paciente. Y tenemos que mantener muy de cerca a estos casos, hacerles un buen seguimiento. Como dije, las citas son muy seguidas, pero ya conforme el paciente se vaya recuperando, vayamos haciendo las cirugías que sean necesarias, vayamos recuperando esa integridad gingival, pues nuestro paciente, si a un paciente con periodontitis, pues tenemos que vigilarlo y bien de cerca, aún más a estos pacientes con enfermedad periodontal necrosante, que eso no se les olvide. ¿Cuál es el pronóstico? Pues va a depender en gran medida del control eficaz de estos factores de riesgo. Si estos cráteres gingivales, si no se corrigen estos factores predisponentes, pues hay muchas probabilidades de que esta enfermedad pueda recurrir. Recordemos que una mejor salud, una nutrición adecuada, la reducción del estrés, el abandono del hábito tabáquico, una terapia con antirretroviral, según
el caso que se nos presente, pues se asocia con mejor resultados. O sea, mientras más podamos controlar esos factores de riesgo, esos factores predisponentes, pues tendremos mejores resultados con esta enfermedad. Aquí ya quiero mostrarles el desenlace, ¿no?, de los casos que vimos al comienzo. Este es el caso de nuestra paciente con VIH. Fíjense que acá, bueno, ya no tenemos tantos irritantes, ya se le está haciendo su restauración protésica. Obviamente faltan muchísimos detalles, pero básicamente con eso, con desbridamiento, con raspado, con el uso de antibióticos, que en este caso sí están indicados por la condición sistémica de base de nuestra paciente. Con respecto a los niños, el tratamiento es casi el mismo. Recuerden que aquí en ellos no es tan frecuente no son tan frecuentes estas enfermedades. Sin embargo, lo que hay que adaptar en ellos son las dosis. En el caso de que hubiese que indicar medicación antibiótica, las dosis deben estar adaptadas a su peso y llevar el caso de la mano de un odontopediatra o de un pediatra. También en ellos, como no está indicado según la edad, pero por ejemplo el caso de este bebé de 3 añitos, no está indicado el uso de colutorios, pues esa pseudomembrana o esos irritantes se pueden ir controlando con gasas, ¿ok? Como dijimos también anteriormente, con gasitas embebidas en enjuague o en peróxido de hidrógeno. Bien, este es el otro caso que vimos de esta paciente que estaba sometida a un estrés, a una carga laboral importante que resultó en una periodontitis necrosante. Y aquí quiero que vean dónde se pone en manifiesto esa corrección quirúrgica de los defectos, de los defectos tanto óseos y de tejido que pueden llegar a tener estos pacientes. Esto es sumamente importante que lo corrijamos en estos pacientes. Es casi que no negociable, ¿ok? Y nuestro paciente con el hábito tabáquico, este es el resultado luego del tratamiento periodontal. Aquí estos tratamientos son básicamente los mismos: debridamiento, enjuagues con clorexidina, con peróxido de hidrógeno, medicación con metronidazol, algunos con amoxicilina más ácido clavulánico, donde pues según el compromiso sistémico de nuestro paciente si lo amerita. Controlar los irritantes y controlar los factores predisponentes. En este caso era un paciente sometido a muchísimo estrés y estaba consumiendo más de caja y media de cigarrillos por día. Fíjense el nivel de estrés que tenía. Entonces eso también necesitamos que el paciente se haga consciente de ello y lo controle. Y el caso de nuestra estudiante, donde fíjense, esta encía pues ya se ve sana, se ve con un color rosado, ya no hay rastros de esa necrosis gingival. Aquí, bueno, le están haciendo sus restauraciones, pero fíjense cómo lo que también reporta la literatura, que son enfermedades que responden muy rápido y muy bien al tratamiento. Y ya para finalizar, unos puntos claves que quiero que recordemos de las enfermedades periodontales necrosantes, que se diferencian de otras lesiones por periodontitis porque tienen un inicio rápido, agudo, tienen una destrucción acelerada de los tejidos periodontales y cursan con dolor y molestia. Que esto no se les olvide. Ahora, cuando un paciente les llegue a su consulta y les diga que tiene dolor, a indagar bien en esos síntomas que nos está refiriendo nuestro paciente. Recordemos que también presentan 3 características clínicas típicas, principales, esenciales, que son la necrosis de la papila, el sangrado abundante
el dolor y además que hay una relación entre la biopelícula, la inmunosupresión y los factores predisponentes para que esa enfermedad se manifieste. Recordar también que el complejo bacteriano fusiforme espiroqueta o fusoespiroquetal, conformado principalmente por cepas de fusobacterias, de selenomonas, de treponemas y la prebotella intermedia, son las responsables de o las principales causantes de estas condiciones periodontales necrosantes. Y por último, cuando están indicados los antimicrobianos, pues el metronidazol es nuestro fármaco de primera elección. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya servido de mucho, que se haya entendido bien el contenido. De todas maneras, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden dejarla en los comentarios o enviarla a la dirección de correo electrónico que les dejaré en la descripción. Espero que todos estos conocimientos les sean de muchísima utilidad en su práctica clínica, en sus guardias y en el día a día con sus pacientes. Recordemos que a pesar de que la información que recibimos en nuestras aulas es sumamente importante para nuestro crecimiento profesional, la verdadera educación o la educación más importante que tenemos está en nuestro día a día, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros pacientes, los cuales depositan en nosotros su confianza con la esperanza de que seamos nosotros quienes les vamos a aliviar su dolor, aliviar su molestia y les vamos a devolver bienestar y salud. Me encantó esta frase, con ella me despido, a la orden por acá. Que estén muy bien.